la Universidad de Madrid, abogado egresado summa cum laude de la Universidad del Zulia y licenciado en Comunicaciones Sociales, mención Derecho Social, egresado también cum laude en la UNICA. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, profesor de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de la URU y coordinador del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia. Actualmente director de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Ha participado en cursos y estancias de investigación a nivel nacional e internacional y es autor de varios trabajos científicos en el área de los derechos humanos, derechos públicos y derecho internacional, y como representante del movimiento venezolano de derechos humanos frente a la ONU. Preámbulo lo dejo con el doctor. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes el día de hoy en esta sesión de la 10ª semana de la doctrina social de la Iglesia, auspiciada por nuestra arquidiócesis, la diócesis de Cabimas, el Foro Eclesial de Laicos, la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde egresé como comunicador social, entre otras instituciones y personas que han hecho posible esta realidad, ¿no? Una realidad que a los católicos pues nos enorgullece porque es un momento de reunión, de compartir, de comunión además, en relación a temas de actualidad, algunos de estos además de mucha discusión, como el que me ha tocado justamente que nos va a hablar sobre los derechos humanos en el futuro de Venezuela. El doctor David Gómez Gamboa, quien es doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad del Zulia y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Además, humanos en el futuro de Venezuela. El doctor David Gómez Gamboa, quien es doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad del Zulia y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías también de la Universidad de Madrid, abogado egresado summa cum laude de la Universidad del Zulia y licenciado en Comunicaciones Sociales, mención Derecho Social, egresado también cum laude en la UNICA. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, profesor de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de la URU y coordinador del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia. Actualmente director de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Ha participado en cursos y estancias de investigación a nivel nacional e internacional y es autor de varios trabajos científicos en el área de los derechos humanos, derechos públicos y derecho internacional, y como representante del movimiento venezolano de derechos humanos frente a la ONU. Sin más preámbulo, lo dejo con el doctor. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes el día de hoy en esta sesión de la 10ª semana de la doctrina social de la Iglesia, auspiciada por nuestra arquidiócesis, la diócesis de Cabimas, el Foro Eclesial de Laicos, la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde egresé como comunicador social, entre otras instituciones y personas que han hecho posible esta realidad, ¿no? Una realidad que a los católicos pues nos enorgullece porque es un momento de reunión, de compartir, de comunión además, en relación a temas de actualidad, algunos de estos además de mucha discusión, como el que me ha tocado justamente abordar el día de hoy. Y efectivamente, el objetivo de la conversación, de la ponencia, es tratar un poco el tema de los derechos humanos en el futuro de la Venezuela de hoy, que se proyecta además hacia el futuro, pero un futuro que está enmarcado fundamentalmente en el rol de nosotros, ciudadanos, el rol de la sociedad civil frente a los órganos de derechos humanos en general
y yo hice énfasis porque quisiera hablar de algunas experiencias en particular que hemos desarrollado frente a algunos órganos de Naciones Unidas. ¿Y por qué Naciones Unidas? Bueno, principalmente porque es la organización internacional universal. Pero además, particularmente porque antes del 2013 acudíamos a otros órganos de derechos humanos con mayor recurrencia, en el caso venezolano, hasta un momento nefasto para la historia constitucional venezolana, que significó fundamentalmente la disminución del campo de protección de los derechos nuestros como ciudadanos en relación al sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿A qué momento me estoy refiriendo? Al acto de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de la denuncia, es decir, se le quita la vigencia al tratado más importante de derechos humanos del continente americano. Obviamente los venezolanos tenemos reducidos, o reducida más bien, la posibilidad de acudir como antes se podía hacer al sistema interamericano. Lo que no quiere decir que no hayan algunos órganos todavía en el sistema interamericano. Sigue estando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, porque Venezuela sigue siendo un Estado parte de la OEA, pero las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a conocer casos, se dice en lenguaje jurídico, contenciosos, es decir, procedimientos judiciales frente a la Corte Interamericana, ya a partir del año siguiente al acto de denuncia no se puede hacer. Hablando en criollo, porque quiero tratar de bajar un poquito el nivel para que, inclusive, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me la hagan con toda confianza para hacer la exposición mucho más dinámica. Nos estamos focalizando el movimiento de derechos humanos a nivel nacional fundamentalmente en los órganos de Naciones Unidas, porque inclusive desde el acto de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues prácticamente es una de las pocas vías que tenemos ya para de alguna manera buscar que se justiciabilicen, buscar que se cumplan los derechos humanos desde la esfera internacional. Entonces, por eso, fundamentalmente, en esa primera lámina vemos una plaza que está justamente ubicada en Ginebra, enfrente del gran palacio de las Naciones Unidas principal, el Palacio de las Naciones, y fíjense que a la silla le falta una pata. Y le falta una pata no porque se le cayó, porque le cayó un rayo, en fin, sino porque fue construida efectivamente así en conmemoración de las personas que han sido víctimas de las minas antipersonales y han perdido extremidades inferiores, y en razón de esa situación se construyó ese monumento. Esa silla tiene aproximadamente entre 12 y 15 metros de alto. Se construyó justamente en conmemoración de las personas que han padecido como víctimas justamente las explosiones de esas minas antipersonales, que están prohibidas, por cierto, internacionalmente. Entonces, el título de la ponencia se refiere a mirar los derechos humanos en el hoy de Venezuela, en el futuro de Venezuela, pero desde la óptica de qué podemos hacer nosotros como sociedad civil respecto a todos estos problemas que todos los conocemos, pero a veces como sociedad civil no terminamos de hacer muchas cosas que realmente podríamos hacer. Y en este sentido les quiero contar algunas experiencias, por ejemplo, que hemos vivido desde el movimiento de los derechos humanos a nivel nacional, cuando hemos podido participar, interactuar en algunas sesiones donde se ha revisado la situación de algunos derechos en Venezuela frente a órganos de Naciones Unidas. Y como esta es una semana de la doctrina social de la Iglesia, hay que empezar diciendo que la Iglesia ha sido maestra en materia de derechos humanos desde Jesucristo y desde el desarrollo de toda su doctrina a lo largo de los milenios transcurridos desde entonces, en materia de derechos humanos en general. Pero en materia, además de derechos sociales, la Iglesia no solo ha sido maestra, sino que ha sido pionera. Y entonces empiezo justamente con una información en relación a algunos objetivos
que de alguna manera reivindica esos déficits sociales que padece el mundo entero, con la reciente aprobación, escasamente hace unos meses, justamente cuando las Naciones Unidas cumplieron 70 años, desde 1945 al 2015, todos seguramente lo siguieron en las sesiones de, no recuerdo si fueron finales de septiembre o octubre del 2015, justamente cuando se evaluó el cumplimiento de los objetivos del milenio y se empezó a hablar entonces de unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, donde el énfasis sobre el tema social, el déficit social, la pobreza, derechos sociales en general, fue absolutamente prioritario, y en esto está enmarcada justamente la Iglesia en el desarrollo de su doctrina social y en el desarrollo pues de su labor pastoral general. De manera que cito las palabras del secretario general Ban Ki-moon en la Asamblea General sobre las operaciones de paz del 12 de octubre del 2015 en relación a este punto, que decía: la aprobación histórica de los objetivos de desarrollo sostenible el mes pasado subraya una verdad conocida desde hace mucho tiempo, que no habrá paz sin desarrollo, desarrollo sin paz, ni una cosa ni la otra, si no se respetan los derechos humanos. Y esas palabras desde una persona pues no eclesial, por decirlo de alguna manera es la que ha acuñado la Iglesia, nuestros últimos papas, por ejemplo, Juan Pablo II, y en distintas encíclicas, justamente en materia de la reivindicación y la importancia en materia de derechos sociales. De forma que hay una serie de modos de articulación de la sociedad civil venezolana en relación a los distintos órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, para cumplir, por ejemplo, estos objetivos de desarrollo sostenible que, insisto, prácticamente es la médula de la doctrina social de la Iglesia en materia, por ejemplo, de derechos sociales. Esos objetivos se resumen en los elementos que vemos ahí abajo de la flecha, en los 4 elementos: erradicar la pobreza. ¿Y quién fue el principal defensor de los pobres? Jesucristo. Promover la prosperidad y el bienestar para todos. Unos adicionales, obviamente, propios de los tiempos actuales: proteger el medio ambiente. Y 4, hacer frente al cambio climático a nivel mundial, porque si no trabajamos en eso, posiblemente no tendremos más planeta Tierra en poco tiempo. Y este es un gráfico que resume esos objetivos, los 17, el 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero. Obviamente son más largas la redacción, pero esa es una buena iconografía. El 3, salud y bienestar. El 4, educación de calidad. El 5, igualdad de género. El 6, agua limpia y saneamiento. El 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de los ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, el concepto de democracia, allí acuñado en principios elementales que la definen. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos. De manera que estos objetivos de desarrollo sostenible, insisto, se articulan con los objetivos que se ha planteado, por ejemplo, la Iglesia en materia de su doctrina social. Quiero entonces recordar, para poder entrar en el punto relativo sobre qué podemos hacer como sociedad civil en relación a estos temas, recordar un ABC en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Uno, tratar de hablar de seguidas sobre el concepto de derechos humanos, muy sencillito. Y 2, hablar un poquito de los sistemas internacionales para su protección. Porque es que resulta que
en la comunidad internacional se han fortalecido una serie de mecanismos para la protección de derechos humanos que en la medida en que nosotros como ciudadanos no los conozcamos, esos mecanismos no podrán ser 100% efectivos. Y estos mecanismos en relación a un Estado, a un país, donde hay un gobierno que, por ejemplo, se ha atrevido, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, por ejemplo, a denunciar el tratado más importante de derechos humanos del sistema continental americano, estos mecanismos, por ejemplo, como los de Naciones Unidas, en relación a un Estado que tiene un gobierno, donde la Constitución, por un lado, reconoce de una forma bellísima los derechos humanos, pero por otro lado, una sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el propio gobierno desconoce algunos de ellos, por ejemplo, los derechos civiles y políticos o algunos de estos derechos civiles y políticos, como por ejemplo la libertad de expresión o el ejercicio de algún tipo de derechos políticos. Entonces, estos mecanismos internacionales frente a estas realidades son absolutamente imprescindibles como mecanismos de articulación de unos ciudadanos que quieren luchar por sus derechos. ¿Ok? De manera que esos desafíos que se plantean allí, desafíos ciudadanos para la incidencia ante órganos internacionales de derechos humanos, en aras del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de los derechos humanos en general, son fundamentales asumirlos nosotros desde nuestras esferas. Aquí hay profesionales, aquí hay amas de casa, aquí hay educadores, aquí hay abogados, aquí hay probablemente jueces, etcétera, etcétera. Desde nuestras esferas, obviamente, en ejercicio de un mandato constitucional, además, debemos reivindicar los derechos humanos. Y para eso tenemos que entender cómo nacen los derechos humanos y cómo nacen los derechos humanos que conocemos hoy. Y cómo el mundo y las relaciones internacionales cambiaron justamente a partir de ese momento. Y cómo el derecho internacional público, que si ustedes lo estudian, los abogados lo han estudiado, van a ver cómo efectivamente hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial en materia, por ejemplo, de teoría y doctrina sobre los derechos humanos. Inclusive sobre la concepción de conceptos como el de los sujetos internacionales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, hay algunas excepciones, el único sujeto de derecho internacional conocido eran los estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente se añaden otros. Las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas se funda, se crea a partir de 1945, otras organizaciones internacionales, la OEA, en fin, otras, pero también inclusive la persona humana, físicamente hablando, resulta que está dotada de una capacidad para actuar internacionalmente en algunos aspectos, por ejemplo, los de la defensa de sus derechos humanos frente a órganos internacionales de derechos humanos, y en razón de eso ella está dotada entonces de una subjetividad internacional, obviamente muy específica, en la posibilidad de participar en procedimientos internacionales para la defensa de sus derechos. Esto obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial no tenía, nadie se podía imaginar que podía ocurrir. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial ocurre. ¿Y por qué ocurre? Como conquistas de la humanidad, porque han costado, insisto, mucha sangre y muchas lágrimas que se hayan podido reconocer en los instrumentos internacionales. O sea, a partir de entonces, obviamente, la comunidad internacional, que fue cómplice de todo esto que ocurría y todavía muchas veces sigue siendo cómplice de grandes matanzas que se dan, grandes violaciones de derechos humanos que se dan, los derechos humanos empezaron a ser entendidos como conquistas de la humanidad. Empezaron a ser entendidos inclusive dotados de una noción que en el derecho se habla, dotados de una noción de orden público internacional. ¿Y qué significa eso del orden público? Cuando hablamos en el derecho interno de orden público, de hecho citamos uno de los primeros artículos del Código Civil, no recuerdo si es el 6 o el 7, que dice: las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres no son susceptibles de acuerdos entre particulares.
¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros dos podemos hacer un negocio, sí, cualquiera de ustedes. Que nosotros dos podemos acordar una serie de cosas. Pero nuestro negocio no puede ser asesinar al Señor. ¿Por qué? Porque obviamente ese acto, delito por supuesto, homicidio, viola normas de orden público. En una casa la familia puede hacer una serie de cosas, sí, claro, pueden comprar un carro y pueden ver si cambian los muebles y pueden pintar la casa de rojo o de azul o del color que quieran. Pero dentro de esa casa no pueden acordar cortarle los dedos al niño porque, no sé, cometió, se portó mal, o darle golpes, ¿ok? Porque viola normas de orden público. Igualito. ¿Los estados tienen el principio de soberanía? Sí. ¿Soberanía para qué? Para decidir muchas cosas. Para decidir en un proceso constituyente, por ejemplo, si su periodo constitucional es de 6, de 5 o de 4 años. Si va a haber reelección una vez o no va a haber reelección. La reelección indefinida es inconstitucional, porque viola la democracia, por cierto. Pueden decidir si tienen un sistema unitario o son una federación, pero no pueden decidir, porque violan normas de orden público e internacional, violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Porque sus ciudadanos son ciudadanos, personas dotadas de derechos, no son súbditos que puedan aplastar como les diera la gana a un representante del órgano del Estado. Aquello de decir, aquella frase, que además nosotros luego nos las repetíamos. Yo soy escuálido, sí, porque Chávez me dice que soy escuálido. Yo no soy escuálido. Autoofender nuestra dignidad justamente de ciudadanos. Yo soy ciudadano. Y el presidente de turno, me guste o no, debe respetar la majestad que tiene el ciudadano justamente como titular de la soberanía. Si revisamos de hecho el artículo 5 de la Constitución, dice la soberanía reside en el pueblo, o sea, nosotros somos el soberano, por un lado. Pero por otro lado dice, los órganos que representan al Estado emanan de la soberanía popular, y dice esta palabra textualmente, y a ella están sometidos. Entonces, claro, en Venezuela lamentablemente tenemos el juego al revés, y no quiero hacer alusiones políticas específicas a algún órgano de gobierno en particular, porque lamentablemente los alcaldes, los gobernadores, desde el presidente, los ministros, inclusive los policías, en fin, repiten el mismo esquema de violación de derechos humanos porque es un tema sistémico, porque está metido en nuestra cultura. Es un tema cultural. Entonces, obviamente nosotros como ciudadanos tenemos que reivindicar nuestra condición de ciudadano, nuestra ciudadanía, y en ejercicio de ese trabajo reivindicar nuestros derechos humanos. Los de un bando, los del otro, los morenitos, los blanquitos, los ricos, los pobres, etcétera, todos somos iguales ante la ley porque obviamente somos personas humanas. Desde esta óptica hay mucho que hacer frente a órganos, por ejemplo, internacionales. No digo frente a órganos nacionales, porque lamentablemente en Venezuela muchos de los órganos del poder público, lamentablemente, además es absolutamente fácil de constatar con las realidades que vemos todos los días o frecuentemente en los medios de comunicación, inclusive en redes sociales, etcétera. Lamentablemente los órganos del poder público no entienden esto. No entienden que los derechos humanos son conquistas de la humanidad y que en todo caso ellos como actores del poder público deben respetarlos porque la Constitución los dice, porque los tratados internacionales lo dicen y porque si no lo hacen no solo comprometen su responsabilidad personal, sino también comprometen la responsabilidad del Estado venezolano. Y como esto no lo entienden, las luchas internas son muy difíciles darlas. Pues por ejemplo, hay órganos dentro de la Constitución encargadas de la promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, una institución creada en la Constitución del 99, que cuando se soñó era una institución bellísima, bellísima. O sea, que haya un órgano del poder público que pueda frenar las arbitrariedades de otro órgano del poder público es bellísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que el defensor del pueblo lamentablemente
hoy, la anterior, Gabriela Ramírez, el anterior, Germán Mundarriz, lamentablemente parecían defensores del gobierno. Inclusive una vez yo escuché a Germán Mundarriz diciendo, cuando el conflicto de las protestas del 2007, el caso RCTV, dijo algo parecido como que los ciudadanos le estaban violando los derechos humanos al gobierno. Y es que el concepto de derechos humanos justamente parte de la noción al revés. Los derechos humanos son de los ciudadanos en relación a los órganos del Estado que tienen una serie de potestades que yo, ni tú, ni ninguno de los presentes tienen. Yo no puedo mandar a meter preso a alguien, juez. Yo no puedo ejercer la acción penal y ejercer una acusación o una imputación fiscal. Yo no puedo usar un arma del Estado, pues, policía. Yo no puedo construir el puente sobre el lago. Yo no soy ministro de salud para decidir las, no sé, políticas públicas en materia de salud pública, ni de educación para decidir cómo van a operar las escuelas. Los derechos humanos existen como una pared que justamente tienen los órganos que detentan el poder, que son los del Estado, todos, nacional, estatal, municipal, que no pueden pasar. Y no pueden pasarla porque si la pasan, justamente nos transgreden los derechos humanos a los ciudadanos. De manera que unas declaraciones de un órgano revestido de autoridad, sea cual sea la alcaldesa, sea el gobernador, sea un ministro, sea el presidente, en esa tónica es absolutamente contraria al ABC elemental que la propia Constitución establece en materia de derechos humanos. Por eso entonces es que digo, hay mecanismos de articulación frente a órganos de derechos humanos internacionales, como por ejemplo los de las Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas es sumamente complejo. Estas láminas se las puse para asustarlos. Es una tela de araña complejísima. De hecho, si llegan a ir a su sede, es muy complejo también. Hay no sé cuántas oficinas, no sé cuántos órganos, en fin. Sin embargo, ahí nos interesa destacar algunos posibles órganos. El Consejo de Derechos Humanos, por cierto, Venezuela es miembro, es uno de los 47 estados que representan una de esas sillas en el Consejo de Derechos Humanos. Y alguno dirá que eso pues, puede ser criticable, yo creo que es criticable, pero no es tan malo, porque aun cuando nosotros tengamos historia, nosotros digo el Estado venezolano, de violación de derechos humanos, no solo en estos últimos 15 años, antes también, el hecho de pertenecer a un órgano como este nos hace como Estado y al gobierno de alguna manera forzosamente a tratar de por lo menos guardar algunas formas. Y esas formas son muy positivas de cara a las luchas que se dan en favor de los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, en el examen periódico universal que se hizo sobre Venezuela hace 4 años, el Estado venezolano, por las recomendaciones que le hicieron los distintos estados de la comunidad internacional, frente al Consejo de Derechos Humanos, por cierto, de Naciones Unidas, se comprometió a enviar informes sobre la situación de los derechos humanos a distintos órganos de derechos humanos. Y envió informes a varios de estos órganos. Yo particularmente estuve en las evaluaciones que se hicieron el año pasado en el comité, en el 2014, noviembre, en el Comité contra la Tortura, el CAT, y el año pasado, junio del 2015, frente al Comité de Derechos Humanos. Los informes que enviaba el Estado venezolano obviamente estaban sesgados, obviamente pues en muchos casos no reflejaban mucho de las realidades que en el caso venezolano vivimos en materia de derechos humanos, pero ya el hecho de que las autoridades del Estado hayan ido a Naciones Unidas a dar cuenta ya es un logro. Y ya es un logro porque la comunidad internacional, y les voy a mostrar ahora unos videos sobre esto, les puso puntos sobre las IES a muchos problemas que ocurren en Venezuela, que por cierto los ciudadanos ni nos enteramos de estas cosas que ocurren. Y la comunidad internacional cuando hace esto es la voz oficial, por ejemplo, que a veces muchos venezolanos no tenemos, porque cuando acudimos a órganos en Venezuela, estos órganos muchas veces no hacen nada.
Hay varios órganos, por ejemplo, les nombré ahora el Consejo de Derechos Humanos, que es el que lleva, por ciento, el examen periódico universal. Y saben que la próxima sesión de Venezuela sobre el examen periódico universal justamente es este año, 2016. ¿Lo sabían? Y saben que la sociedad civil puede enviar contribuciones a los órganos alineados en materia del examen periódico universal sobre Venezuela hasta el mes de marzo del 2016. ¿Cuántos lo sabían? Nadie, porque es que a veces ni siquiera nosotros nos enteramos. Digo nosotros los profesores de Derechos Humanos. Yo de hecho tengo una campaña con otros compañeros profesores de que a los estudiantes, por ejemplo, de Derecho, hay que meterlos en estas discusiones. Yo doy clases en Luz y en URU. Y hay que meterlos en estas discusiones porque ¿qué sentido tiene hablar de derechos humanos si no nos articulamos en concreto en los mecanismos específicos para la protección de derechos humanos? El examen periódico universal que se va a hacer sobre Venezuela en este año 2016 es absolutamente fundamental porque va a ser la puerta abierta a la comunidad internacional sobre situaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. Lo mismo fue exactamente en junio del 2015 cuando se reunió el Comité de Derechos Humanos. Y las noticias circularon internacionalmente, pero en Venezuela no circularon casi. Yo estaba en Ginebra y veía cómo los periódicos de Argentina, de hecho me llamaban periodistas, a mí, los otros profesores que estaban allí, profesores habían algunos y otros activistas de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, nos llamaban desde Colombia, desde Argentina, desde Brasil, etcétera, etcétera. Pero en Venezuela la noticia estaba pasando por debajo de la mesa. Y eso obviamente me preocupaba mucho porque habla de otro déficit en materia de un derecho que es obviamente libertad de expresión y el derecho a la información. Pero también hay mecanismos de protección de derechos humanos que se llaman mecanismos especiales o a través de procedimientos especiales. Señores, hay por ejemplo aproximadamente 55 relatorías en Naciones Unidas para la defensa de distintos derechos humanos. Relator especial para la extrema pobreza, relator especial para el derecho a la alimentación. Yo, por cierto, en junio me reuní con unos representantes de la Relatoría para la Alimentación y este ejemplo se los quiero dar porque es muy gráfico y resulta que yo les contaba, con otros de los que estábamos allí, que venían, por cierto, de Maracaibo también, les contaba sobre la situación que padecemos los venezolanos y específicamente aquí en el Zulia, que es muy grave, en materia de desabastecimiento. Y les decíamos que para comprar algunos productos, primero no se conseguían, estaban muy escasos, ustedes saben todo el drama que tenemos que vivir, habían que hacer colas de, varias horas a veces, y luego de la cola pues conseguías, no sé, 1 kilo de arroz y una harina pan si tienes la suerte. ¿Ok? Y en realidad me dio perplejidad ver la respuesta de estos funcionarios de la Relatoría de la Alimentación. ¿Saben qué me dijeron? Ellos bajaban la quijada porque estaban asombrados de lo que estaban escuchando. Y nos dijeron, jamás podíamos pensar que en Venezuela estuviera ocurriendo esto. Y estamos hablando de que esas conversaciones fueron en julio del 2015. O sea, hace 5 meses, 6 meses, en fin, échenlo, 7 meses. Y ellos se quedaban perplejos de esto, ¿por qué? Y entonces esa es la lectura que quiero hacer. Señores, porque ellos reciben la información oficial del Estado. ¿Y qué dice el Estado cuando envía sus informes? Dice, Venezuela en materia de derechos humanos es Wonderland, o sea, Alicia en el País de las Maravillas. Narnia o no sé qué otro ejemplo pueden dar. Esa es la información que reciben los órganos internacionales. ¿Quién le puede suministrar a los órganos internacionales información real de lo que ocurre aquí frente a nuestras casas y en nuestras calles? El Estado, el ministro con competencia en materia de alimentación. ¿Ustedes creen que el ministro va a decir que aquí hay una crisis terrible de alimentos y que la gente y va a mandar las fotos? Que yo, por cierto, todos los días paso por allí, por el Bicentenario, ya lo cerraron, por el Latino que está frente al Delicias Norte. Señores, a mí, de verdad, a mí se me arruga el corazón. Yo digo, ¿cómo los venezolanos pueden estar sumidos en esto?
¿Por qué un órgano internacional no recibe esta información? Porque nosotros no se las enviamos. O nosotros creemos que uno o dos funcionarios para, no sé, 50 países, se va a poner a revisar todo lo que ocurre en esos países. No, no funciona así. Funciona, ellos son funcionarios que reciben información de los ciudadanos o de las ONG articuladas, organizadas. De manera que, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque sí, cuando yo hablaba, y estos funcionarios de Naciones Unidas, de la Relatoría para la Alimentación, que por cierto, otros órganos como la FAO le ha dado en varias oportunidades al Estado venezolano reconocimientos por su eficacia en materia de seguridad agroalimentaria. Entonces, claro, tú dices, ¿y esto cómo funciona? Porque yo no sé, los que son mayores que yo, pero en mi vida, inclusive yo viví escenarios de crisis cuando era niño, de crisis fuertes, pero yo jamás había sentido la situación, por ejemplo, como la siento ahora en materia de desabastecimiento. Entonces, que en medio de una crisis tan profunda de desabastecimiento y en consecuencia de no acceso a servicios y bienes y alimentos y medicinas, etcétera, de primera necesidad, el Estado venezolano sea reconocido internacionalmente por sus éxitos justamente en la materia, habla de que algo no funciona muy bien. Y ese algo somos nosotros. Puede haber otros algo que no funcionen muy bien, pero nosotros no nos hemos activado como ciudadanos. Y ese es un poco mi mensaje el día de hoy. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer mucho más que quejarnos sobre los déficits en materia de derechos humanos que padecemos como ciudadanos. Tenemos que empezar justamente a entender, por ejemplo, que el cuento de los derechos humanos es muy bonito, pero que no basta con recitarlo, sino que tenemos que empezar a hacer un esfuercito un poquito mayor para ver cómo nos articulamos aplicando mecanismos en concreto para su protección. Hay muchas relatorías de Naciones Unidas que necesitan información. Claro, la información tiene que ser documentada, tiene que ser bien preparada. Para eso hay ONGs en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de Luz. Estamos trabajando en una comisión, pues hay varios profesores, que todo voluntariado, pues con mucho esfuerzo. Hay ONGs que están trabajando por derechos políticos, por derechos de los indígenas, por derechos de las mujeres, etcétera. La misma Iglesia está trabajando en materia de derechos y además ha sido una de las pocas instituciones que ha levantado la voz en Venezuela para decir muchas cosas en derechos humanos no están funcionando. Y eso me quito el sombrero, porque inclusive las propias universidades muchas veces han quedado silentes, las instituciones han quedado silentes y eso pues obviamente de alguna manera motiva el clima de violación o de déficit en general en materia de derechos humanos. Ahí están puestas algunas de las relatorías en materia de pueblos indígenas, en materia de derecho a la educación, en materia de personas con discapacidad, en materia de minorías, etcétera, etcétera. Pero también hay comités, hay 55 creo, más de 50 relatorías, pero también hay comités de derechos específicos creados por tratados. Perdón, y esa es la diferencia justamente de las relatorías que no fueron creadas por tratados, sino por ejemplo por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, en fin. Pero los comités son creados por tratados y el Estado venezolano firmó muchos de esos tratados y luego cuando fue al comité, por ejemplo el Comité contra la Tortura, en razón de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, o por ejemplo el Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resulta que entonces luego el Estado venezolano, cuando estos comités les decían ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? ¿Y qué pasa con aquello? A través de las delegaciones oficiales que iban, resulta que entonces no cumplía lo que estos órganos les dicen. Y el Estado firmó y está obligado y compromete su responsabilidad internacional si no cumple esto. Porque además los derechos humanos, insisto, la idea inicial, son conquistas de la humanidad que han costado mucha sangre y muchas lágrimas ser reconocidos en los instrumentos internacionales, pero también en los nacionales como nuestra Constitución, que además es un reflejo casi fidedigno del contenido de los tratados internacionales.
Entonces, los desafíos que nosotros tenemos como ciudadanos hablan de que tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos en materia de derechos humanos, y un poco la óptica que he tratado de darle a la ponencia es inclusive no solo a nivel nacional, sino ejerciendo pues algún tipo de vinculación, incidencia a nivel internacional con los órganos de derechos humanos. Al gobierno venezolano le molesta mucho que un órgano de derechos humanos diga que en Venezuela en materia de algún derecho las cosas no están bien. Le molesta muchísimo. Les voy a poner para cerrar algunos de esos videos un poco como experiencia de estos dos escenarios pues, que se dieron en el año 2015 y finales del 2014 frente al Comité contra la Tortura y frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del año pasado. Por ejemplo, vamos a ver las preguntas que algunos de los relatores le hacían a la delegación. En el caso del 2014, el CAT, el Comité contra la Tortura, la delegación venezolana estuvo presidida por José Vicente Rangel Ábalos, que es el hijo de José Vicente Rangel. Vamos a poner un ratico, porque son videos de varios minutos, pero quiero solo dar una muestra. Vamos a ver lo que le preguntaba el representante del Comité contra la Tortura a la delegación venezolana. Algunos me decían, no, es que esos órganos no preguntan, no dicen nada, son cómplices. Bueno, ustedes me van a decir si estas preguntas fueron o no fueron incisivas. Esas preguntas se hicieron justamente por este relator del Comité contra la Tortura, luego de la reunión que sostuvo este relator con los representantes de las ONGs y sociedad civil que estuvimos reunidos con él allá en Ginebra. Nosotros obviamente no íbamos a echar chismes, nosotros íbamos con informes documentados sobre situaciones de violaciones de derechos humanos que probablemente reflejaban el 1% de los casos realmente de violación, porque eso es lo otro, que la mayoría de los casos quedan invisibilizados. Solo puedes conseguir evidencias, pruebas, denuncias, probablemente de 1 entre 100. Y cuidado no, de 1 entre 1000. Porque a la gente le da miedo, porque no quieren, porque esto, porque lo otro. Por pereza, porque quieren quedarse viendo televisión, por lo que fuera. ¿Ok? Entonces, el relator del CAT, del Comité contra la Tortura, luego de esa reunión, le hizo al Estado estas preguntas. Hay denuncias de que más de 3.000 personas fueron detenidas en conexión con las manifestaciones de febrero. Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados de ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico, ni a informar a sus familiares, y además presuntamente de torturas. Nos gustaría que la delegación nos explicase qué medidas se están adoptando para garantizar que las salvaguardias básicas quedan garantizadas para todos los ciudadanos cuando estos se ven privados de su libertad. En virtud de lo dicho por el fiscal general, su oficina hasta finales de junio de 2014 había lanzado 183 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, inclusive 2 casos de tortura y 156 casos de malos tratos. No obstante, tenemos información según las cuales se han presentado muchos más casos. ¿Nos podría dar el Estado parte el número de quejas de tortura o por malos tratos en conexión con las manifestaciones de febrero? Eso fue en noviembre de 2014. Ante el fiscal general, ante el ombudsman, el defensor o en otros lugares. ¿Y a cuántas investigaciones suscitaron esas quejas? En el caso de Malvinia Jiménez, golpeada y detenida por la Guardia Nacional en febrero del 2014, el miembro de la Guardia Nacional responsable de este maltrato está libre, pese a una orden de detención contra él. ¿Podría decirnos el Estado parte por qué no está detenida esta persona? Insisto, tiene esa información porque que dice que la sociedad civil se la prohibió, las ONGs. Y principios del 2014, no la adivinan. cuando fueron detenidas mujeres, algunas se les liberó.
sin que se hubiera registrado oficialmente su detención y fueron objeto de ataques por su género. Segundo, esas detenidas sufrieron acoso sexual, tuvieron que realizar sexo oral, algunas fueron violadas sexualmente, muchas fueron humilladas por ser mujeres y hubo inspecciones vaginales y anales. Quisiéramos saber si esto lo han anotado y qué medidas han tomado para documentar, investigar y juzgar a los perpetradores. Esto le ¿Cuál es causó la postura asombro. del gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden? Quizá prevén el posible desmantelamiento y prohibición de esas fuerzas. ¿Están en un estado de excepción o de emergencia que les imponga utilizar al ejército y a las milicias bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía? Quisiéramos saber cuál es la situación actual de hacinamiento carcelario. Y todo ello porque ha aumentado el número de plazas. Bueno, voy a quitarlo porque en realidad son más preguntas, para que puedan oír probablemente un minuto la respuesta que le dio el jefe de la delegación, que era José Vicente Rangel, ¿no? Esto es una muestra, luego lo pueden ver con más detalle. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, en nombre de todas las personas que me acompañan, todos los miembros de este comité, aquí en las Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura. Yo creo que nosotros nos sentimos, mi persona y todos los que estamos aquí, sumamente orgullosos de poder participar en este comité. Nosotros hemos venido de una larga lucha en Venezuela, sobre todo por esto, por los derechos humanos. Una larga lucha de muchos años que culminó en 1998 con el triunfo de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, el cual a nosotros nos identifica una línea y un proyecto de país. Fueron muy interesantes cada una de las preguntas que los miembros de este comité nos formularon. Porque bueno, hay dudas, hay informaciones de muchos lados, noticias de muchos aspectos, y nosotros estamos bien con eso. Y hay noticias de todo tipo. Yo estuve leyendo una serie de cables sobre intervención de nosotros el día de ayer, que por cierto pudimos aprovechar la ciudad de Ginebra, muy bella, ¿no? Y estuve leyendo una serie de cables. Por ejemplo, nosotros no estamos en ningún banquillo de ningunos acusados. Bueno, voy a quitarlo por cuestión de tiempo. Venezuela tuvo que responder por más de 3.000 casos de torturas ante las Naciones Unidas y desaparecidos. En Venezuela no existe ni un solo desaparecido. Lo que sí existió y existe todavía de gobiernos pasados. Venezuela responde por más de 3.000 torturas. Ahí hizo referencia, bueno, justamente no a lo que le estaban preguntando, sino a lo que ocurrió en la Cuarta República. Entonces, pues de hecho una de las relatoras le dijo: ciudadano representante de la delegación, por favor responda a las preguntas que le estamos haciendo. Porque no consiste esto en hablar de Raúl Leoni, ni de Rafael Caldera, ni de Carlos Andrés Pérez. Hay muchos más videos, pero por cuestiones de tiempo, yo tengo que cerrar. Solo voy a dejar estas dos un poco con la intención, o sea, las que puse ya, ¿no? En el seno del otro Comité de Derechos Humanos, más o menos se trató una dinámica parecida,
Pero, por ejemplo, estuvo en la palestra la discusión de un caso muy grave, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, donde inclusive en el seno de las intervenciones de la jefa de la delegación, que era la fiscal general de la República, Luisa Ortega, se dieron declaraciones muy irresponsables en relación a este caso, cuando es un caso sumamente grave. Y un caso además que habla de que en Venezuela hay una crisis institucional muy fuerte en materia de independencia, por ejemplo, del Poder Judicial. Eso no lo pueden entender en la comunidad internacional como porque un presidente de la República manda a meter a alguien preso, al otro día le dictan el auto de detención. Y se violan pues cualquier cantidad de situaciones en relación al procedimiento penal. En relación a las evaluaciones del 2014 y 2015, esto lo dejo como pregunta. Un Estado que entiende, o un gobierno, representación del Estado, que entiende qué son los derechos humanos y que estos en todo caso se deben respetar en razón de lo dispuesto en los tratados internacionales y en el caso de nuestra Constitución, en razón de las disposiciones de nuestra Carta Magna, realmente creemos que se envió una señal pública, clara e inequívoca de rechazo a cualquier acto de violación de derechos humanos. Fueron respondidas las preguntas. De hecho, pasan el tiempo y los déficits, pues lamentablemente, siguen ocurriendo. En el caso, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura también lo dice, pero yo lo corté, manifestó su preocupación por la presencia de presos políticos en Venezuela, y son presos políticos porque encuadra la situación más allá de que seamos nosotros afines a sus ideologías o a sus posturas políticas, encuadra la situación de ellos en el concepto de presos políticos. Preso político es aquel, dice Naciones Unidas, que ha sido privado de libertad por el ejercicio de la defensa de un derecho. O puede ser que no haya sido privado de libertad por esto, sino que luego de su privación de libertad, o sea, de su detención, sea tratado con discriminación particular que diferencie el trato de este privado de libertad en relación a los otros, entre otros aspectos de la definición. Lamentablemente en Venezuela hay muchos casos de esto. ¿El Estado está actuando conforme a los estándares internacionales? Yo creo que hay muchos déficits al respecto y nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer levantando la bandera justamente de la protección de los derechos humanos. Por último, quiero concluir afirmando que la articulación nuestra como sociedad civil frente a los órganos internacionales es clave para desarrollar estrategias de incidencia en favor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de los derechos humanos en general. Es clave para potenciarlos en el marco justamente de los postulados base de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué podemos hacer nosotros en concreto? Podemos hacer muchas cosas. Podemos promover la ratificación de un tratado. Podemos velar porque los estados cumplan con sus obligaciones. Podemos enviar un tuit, pero no un tuit irrespetuoso que luego nos vaya a llevar a la cárcel. Un tuit bien pensado o en redes donde hagamos pues justamente construyamos un clima de opinión pública criticando situaciones que tienen que ver con violación de derechos humanos. Podemos remitir informes y material a los órganos internacionales de derechos humanos. Podemos participar en las sesiones de estos órganos. Podemos realizar la observación y seguimiento de los déficits que el Estado sigue manteniendo en relación a las recomendaciones que estos órganos han hecho en materia de derechos humanos. Podemos presentar denuncias individuales, podemos suministrar información. Venezuela entre el 2000 y 2013 ha pasado, y esto lo ha dicho Provea, por ejemplo, en su último informe anual, de la inclusión social a la exclusión política, y además documentadas estas afirmaciones. Y en el 2013 al 2015, de la exclusión social a la exclusión política. Y esto obviamente es un nuevo déficit en materia de derechos humanos. En el 2013 la pobreza creció 6 puntos según el Instituto Nacional de Estadística, o sea, la institución oficial, que muchas veces además se duda sobre la veracidad de las cifras y estadísticas que manejan. Pasó de 21.2 a 27.3. Ojo, la cesta petrolera estaba en $100, por encima de $100
el barril. Un total de 416.000 hogares se incorporaron a la gran población de pobres. Al 2013 había 9 millones y tanto de personas pobres y de ellas casi 3 millones en extrema pobreza. Y estas son cifras del año pasado y antepasado. No me quiero imaginar las cifras de hoy. Se comprende la creciente protesta social. Del 2009 al 2013 hubo más de 21.000 protestas según Provea, 70% relacionadas a reclamos sociales. Señores, hay mucho por hacer, depende en todo caso de nosotros articularnos como ciudadanos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, no sé qué dinámica sigue. Sí, abramos la sesión de preguntas. Adelante. David, en tantas violaciones en que ha incurrido Venezuela internacionalmente, han habido condenas. ¿Tú conoces algún caso en que el gobierno de Venezuela haya acatado eso? No, sí ha habido casos, sobre todo, por ejemplo, en el sistema interamericano, las primeras sentencias de la Corte Interamericana desde el 2000, las primeras digo del gobierno de Chávez, ¿no? Habían sido parcialmente acatadas, la sentencia del amparo, el Caracazo y otras. Pero qué curioso que cuando las acataba, en el caso del presidente Chávez, trataba de hacer algún tipo de propaganda política diciendo nosotros acatamos las sentencias de la Corte Interamericana en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y otros gobiernos. Los gobiernos que estamos de acuerdo, violadores de derechos humanos porque se dieron casos también. ¿Qué es lo curioso? Que cuando las sentencias de la Corte Interamericana se referían a hechos ocurridos del 2000 hacia arriba, es decir, ya bajo la responsabilidad del gobierno de Chávez, entonces las empezaron a desacatar. Entonces ahí hay algo interesante. De hecho, tal molestia ocurría que la posición del gobierno fue salgámonos del sistema interamericano. Esa idea se empezó a circular a principios de los 2000, 2004, 2005, 2006 empezaba a sonar más. Luego cuando lo de RCTV más todavía, pero yo la verdad pensaba que no lo iban a concretar. Y allí entonces ocurrió algo muy curioso que habla del problema de la separación de poderes en Venezuela. Resulta que la Sala Constitucional en el 2008 emite una sentencia. Bueno, la Sala Constitucional ya había emitido varias sentencias, caso 2013-2001, Sala Constitucional, caso Elías Santana, la sentencia 1942 del 2003, caso del Código Penal, por cierto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad por la presencia de artículos contra la libertad de expresión. Habían sido sentencias que habían de alguna manera desacatado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya a partir del 2008, con el caso de los magistrados Apitz, Barrera y Perkins Rocha, los magistrados de la Corte Primera, la Sala Constitucional dicta una sentencia donde, siempre se me olvida la palabra, no es recomienda, es una palabra, un verbo más fuerte, no es exhorta, siempre se me olvida, y lo peor es que siempre se me olvida y digo que me la voy a aprender. O sea, es como si ordenara. La Sala Constitucional no usa el verbo ordenar, le dice al Ejecutivo que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicita es la palabra, es el verbo. La Sala Constitucional, máximo garante de la Constitución y de los derechos humanos en consecuencia, Constitución que dice que los tratados internacionales, artículo 23, de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen al orden interno. Constitución que habla en el artículo 19 de la progresividad de los derechos humanos en el marco de esto que pudimos constatar inclusive en esas imágenes tan duras. Bueno, esa misma sala que debe garantizar la primacía de la Constitución le solicita al Ejecutivo denunciar el tratado más importante de derechos humanos, que por cierto está mencionado expresamente en la Constitución, por ejemplo, en el famoso ahora, desde hace 2 semanas, artículo 339, que habla de los estados de
de emergencia y de excepción, etc. Porque ahí en ese artículo se nombra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, a veces los alumnos de hecho nos preguntan, profe, ¿y cómo queda ese artículo? Porque la convención fue denunciada por el Ejecutivo. O sea, fue apartado el Estado venezolano de ese Tratado de Derechos Humanos. Entonces, con estas cosas, obviamente, ¿qué vemos? Vemos que hay toda una articulación de todos los órganos o de los principales del poder público en relación a crear un andamiaje en favor del Ejecutivo Nacional, donde si violar los derechos humanos es justificable, pues que se justifique con tal de que los órganos del gobierno de alguna manera puedan continuar con su proyecto político. Y eso es muy grave. Pero lo más grave es que los ciudadanos no decimos nada. Porque en otro país donde esto ocurra, las instituciones, por eso digo, la Iglesia ha levantado un estandarte con mucha gallardía en materia de derechos humanos y eso hay que felicitarlo, pero muchas instituciones se han quedado acobardadas. En otros países esto no ocurre. ¿Y esto no ocurre por qué? Porque si ocurriera culturalmente, el órgano que cometiera tal situación, al otro día estuviera o destituido o renunciaran porque no les daría la capacidad de vergüenza, pues sería intolerable. Entonces, hay una serie de situaciones, pero tenemos que entender que esto es un proceso de cara a la comunidad internacional. Y les voy a decir fechas. Antes del 2014, la comunidad internacional no decía nada en materia de lo que ocurría en Venezuela. Resulta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra detenciones arbitrarias, antes de las audiencias del CAT, 2 meses antes, más o menos, septiembre del 2014, se tardó en hacer un pronunciamiento, pero lo hizo más o menos en septiembre, sobre la presencia de presos políticos en Venezuela. ¿Y por qué se tardó? Porque esto no puede ser tampoco, esto tiene que ser estudiado, hay que estudiar pruebas, hay que verificar la veracidad de esto. Y porque, dentro de otras cosas, la entrega voluntaria de Leopoldo López en relación a su detención, a su privación de libertad, de alguna manera hizo que los órganos internacionales verificaran qué es lo que estaba ocurriendo allí. Que probablemente el mejor ejemplo de presos políticos probablemente no es el caso de Leopoldo López, probablemente son otros, Escarano, los alcaldes que fueron destituidos por una sentencia de la Sala Constitucional Flash, que de un día para otro los destituyó y luego llamaron a elecciones en cuestión de horas, etcétera, etcétera. Cosas terribles. A partir de entonces, la comunidad internacional dijo, ¿qué está pasando en este país? Los órganos de derechos humanos se empezaron a pronunciar, Alto Comisionado, la Comisión Interamericana se tenía pronunciando, bueno, en todos los informes de los últimos años han puesto a Venezuela en el capítulo 4 del informe de la Comisión Interamericana, y el capítulo 4 es donde meten a los estados donde más violaciones de derechos humanos hay de forma más grotesca. Luego el CAT, el Comité contra la Tortura, se pronuncia, por ejemplo, sobre el caso de los presos políticos. A partir de entonces, la comunidad internacional empieza a decir, en Venezuela hay presos políticos. Y decir, en Venezuela hay presos políticos, es sinónimo de decir, allí no hay democracia. Y luego, entonces, 2015, otros órganos, como por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que se reúnen, que no les puse los videos por cuestión de tiempo, pero más o menos hubo preguntas parecidas, muy fuertes, muy contundentes. ¿Qué respuestas se tienen? ¿O qué se consigue? Bueno, insisto, es un proceso donde poco a poco la comunidad internacional ha manifestado ya más a una sola voz sus preocupaciones, pero señores, esto es un problema de los venezolanos. O sea, mientras los venezolanos pensemos que desde afuera nos van a arreglar el problema, pues aquí nunca habrá derechos humanos, que es el tema de la discusión. Entonces nosotros, por eso digo, nos tenemos que fortalecer en nuestro ejercicio como ciudadanos defensores de nuestros derechos y los derechos de nuestros pares ciudadanos. Por eso hay mucho que hacer. El hecho de estar de alguna manera agrupados en instituciones, en la iglesia, en grupos de trabajo, en ONGs, etcétera, es una muy buena forma de trabajar por los derechos, pues cada uno según las áreas pues, de desempeño que puedan tener. Desde la docencia universitaria se puede hacer mucho, pero también desde la iglesia se puede hacer mucho. Y no hablo de cuestiones políticas, o sea, no quiero que de alguna manera se vaya a malentender que estoy haciendo alusiones políticas específicas en relación a sacar un gobierno, dejar un gobierno. No, en principio cualquier gobernante
Por eso hablaba de los 3 niveles, el nacional, el estadal, el gobernador, el municipal, la alcaldesa, en Maracaibo o cualquier alcalde, deben ser garantes de los derechos humanos. Violan los derechos humanos, están violando justamente nada más y nada menos que la Constitución, tratados internacionales, y comprometen la responsabilidad del Estado venezolano en violar justamente normas de orden público internacional. Marcos Sánchez Fomayor. Doctor, es un poco contradictoria esa conducta de los órganos internacionales. Sí. ¿Por qué? Es paradójica. Sí. Porque de pronto vemos que hay unas comisiones y unos comités que están en plena investigación de la violación de los derechos humanos, y de pronto vemos un reconocimiento a Venezuela, Claro. por ser el defensor de los derechos humanos. Lo premio y luego de paso le doy un puesto en el Consejo de Seguridad. En el de Derechos Humanos, Consejo de Sí, Derechos y Humanos. luego en los derechos humanos.